Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión 24 del estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Continuamos con el capítulo 5, la llegada de los magos. Nuevamente bienvenidos todos y adelante, querido Enrique. Gracias. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos, como siempre, a nuestra sesión de estudio de la Logia Blavatsky. Vamos a continuar, como bien lo dijo Caro, con el estudio del libro de la vida de Cristo. Y para iniciar, voy a leer uno de los preceptos que son dedicados a los discípulos. Y en este caso, que son parte del contenido del libro La voz del silencio. El precepto dice así: ten paciencia, como aquel que no teme ningún fracaso ni acaricia triunfo alguno. Fija la mirada de tu alma en la estrella, cuyo rayo eres tú, en la estrella flamígera que resplandece en los tenebrosos abismos del eterno ser, en las regiones sin límites de lo desconocido. Ese es el precepto de hoy. Estamos hablando del nacimiento de Jesús, como se mencionan en los evangelios, pero además estamos tratándolo desde un punto de vista teosófico, no quiero decir esotérico, desde el punto de vista teosófico lo estamos tratando, mostrando que detrás de esta historia hay simbolismos que la teosofía se hace cargo a través del señor Geoffrey Hodgson para irnos aclarando el panorama respecto de lo que significan cada uno de los pasajes que nosotros podemos leer en la Biblia. Entonces, vamos a continuar. Nos regresamos un poquito a lo último que vimos la semana pasada para entrar en contexto. Los peligros continúan amenazando al recién nacido. Herodes personifica la fuente interna de todos estos peligros, como también la resistencia instintiva de la materia a ser dominada por el espíritu y pasar de la inercia a la actividad. Los cuerpos mortales del hombre físico, emocional y mental. Aquí cuando dice mental es la mente inferior, la parte de la mente que se conecta con el mundo más material, empezando por el mundo emocional. Y tienen la tendencia a resistirse a la manifestación de la triada superior: voluntad, sabiduría y actividad intelectual superior. En este caso sería Atma, Buddhi y Manas. Manas superior o la mente superior. En cambio, el egoísmo, el deseo de mandar y de complacer apetitos y hábitos indeseables, continúan pidiendo que se les satisfaga. Hasta ahí. En la sesión anterior, en la 23, ya dimos una explicación. Para quien guste consultarlo, puede hacerlo. Bien, puesto que el gobierno por parte del Espíritu Divino en el hombre conlleva inevitablemente la subyugación de los cuerpos y el refinamiento y purificación de energías que hasta entonces han estado dedicadas a fines indeseables, es natural que surja este resentimiento y esta oposición entre lo superior y lo inferior. Igual como Herodes teme perder su trono de rey, así la naturaleza mortal del hombre teme perder su dominio arbitrario sobre su yo inmortal. En consecuencia, procura destruir la vida recién nacida. Bien, entonces hemos visto cómo para que el hombre ya elevado a cierto estado de conciencia, de desarrollo espiritual, pueda ejercerlo, requiere una vía libre, pero eso no es posible, sobre todo en una etapa tan
importante, como es aquel momento en que el hombre nace a una nueva vida espiritual después de luchar tremendamente contra la naturaleza egoísta, contra el materialismo, y que está a punto de recibir una iniciación espiritual, desde luego, que en este caso será la primera iniciación, y por supuesto que eh, todo lo que tiene que ver con la materia, eh, particularmente el egoísmo, la vanidad y el orgullo, pues están ahí presentes. Y la personalidad, que es el receptáculo, digamos, de esta, de esta condición materialista, pues se niega la personalidad a soltar eso que ha disfrutado por mucho tiempo, porque seguramente cada uno de nosotros ha experimentado ese placer de ser orgullosos o de ser vanidosos o de ser egoístas. Quizá ninguno de ustedes lo sea últimamente, pero todos hemos pasado por esa etapa. Entonces, todo eso a lo que está acostumbrado esa personalidad no quiere soltarlo y por ende no quiere dejar el paso libre al Espíritu Divino y se aferra y trata de impedirle, lo ensombrece, le estorba. Es un obstáculo tremendo. La materia es un obstáculo tremendo para la humanidad y particularmente cuando se trata de elevarse en el estado de conciencia por sobre el estado de conciencia en el que se encuentra. Diríamos en que se encuentra ese ser humano postrado ante la materia, ante el poder de la materia. Entonces, es necesario refinar, purificar esas energías que son burdas, que son groseras y que estorban a la manifestación delicada, digamos, del espíritu en las acciones del hombre, y aparecen ellos y hacen que este ser humano se esfuerce más para poder manifestarlo. En el camino hacia la sabiduría divina, nada es fácil, sobre todo cuando se va uno elevando o cuando el hombre se va elevando en hacia la conciencia espiritual. Los obstáculos, ya lo dijimos en sesiones anteriores, entre más conocimiento, entre más poder vaya adquiriendo ese ser humano, mayores serán los obstáculos. Prácticamente van siendo de la misma dimensión, de la misma fuerza, que en la misma medida que va creciendo el hombre, también va adquiriendo armas poderosas para continuar en su lucha contra la materia o contra el egoísmo, pero también el egoísmo se junta con las otras condiciones tan, digamos, fuertes que están ahí, que se manifiestan como energías contrarias al espíritu y que ese individuo, ese ser humano necesita estar debidamente armado y preparado y tener las estrategias correspondientes para que no vaya a sucumbir frente a estos enemigos poderosos. Entonces, eso es lo que se manifiesta acá. Es parte de lo indeseable que puede surgir en la mente, en el corazón de ese ser humano que se ha puesto por encima de sus congéneres, que ya está más avanzado y desea servir a esa comunidad que se va quedando atrás, pero la personalidad egoísta dice, no, aquí estamos bien, tú no te muevas, quédate aquí con nosotros. Entonces, no es fácil, desde luego, y nosotros podemos verlo. Si intentamos hacer algo de naturaleza espiritual, verdaderamente espiritual, o como son obras de caridad y demás,
generalmente vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar críticas, vamos a encontrar conflictos para poder desarrollar una actividad y demás. Entonces, eso es parte de lo que nosotros podemos experimentar, aún en la misma familia. Cuando estudiamos teosofía y empezamos a pensar diferente, parte de la familia no está de acuerdo y dice, bueno, ¿y a este que le picó? Ya se volvió loco y ya quiere abandonar las creencias que aprendimos en el seno familiar y eso pues no está bien. Está atentando contra la religión, está atentando contra Dios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, llega el momento en que se piensa que uno, al pensar diferente, ya es uno enemigo de los demás. Y no es así, porque la teosofía promulga la fraternidad. Entonces, eso es parte de lo que significa esta partecita, este fragmento de esta historia. Enrique, entendería entonces que Herodes representaría la personalidad del cuaternario inferior, digamos, que está en lucha contra la triada o individualidad y hay una pugna entre ambos y esa triada sería, digamos, el Jesús el Cristo, ¿no? O sea, que trata de vencerlo, trata de dominarlo, trata de controlarlo y finalmente hay una pugna entre ambos y dependería de nosotros cuál de los dos tendría más poder al final, ¿no? O sea, depende de nuestro trabajo realmente. Sí, sí, así es efectivamente. Si más adelante, así con nombre, se menciona aquí en el análisis detallado que va haciendo el señor Hodgson, lo menciona nuevamente. Y sí, yo creo en lo mismo desde que yo lo leí, ya pensé en lo mismo con la personalidad de Herodes y aquí mismo lo dice, ¿no? Precisamente. La lectura que hice anteriormente, ahí habla de eso precisamente. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Enrique. Y desde luego entraremos más en detalle en cuanto aparezca esa parte. Bien, en Mateo 2:5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y en el 2:6 dice, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que será pastor de mi pueblo, Israel. Bien, entonces vamos a ver el análisis. Dice, no es fácil vencer la oposición del yo mortal, o el yo inferior, o la mente inferior, o la personalidad de este yo mortal, que puede demorar la expresión del yo divino, o sea, de Atma. Para ello, hay que acudir a una región que está más allá de la mente concreta. Esta región es la de la vestidura de luz o cuerpo causal, donde mora la Virgen María y donde tiene lugar todas las natividades espirituales. Ya habíamos dicho que aquí como dice, donde mora la Virgen María, entonces quiere decir que la Virgen María ya estaba en posesión de esa sabiduría, es decir, que había alcanzado un estado de conciencia de la intuición. Habíamos dicho también que ese estado de conciencia de la intuición es donde la mente ya no, como la conocemos, a su máxima expresión, si pensamos en los genios, en los grandes filósofos y todo esto, eh, ellos nos muestran una parte de la mente donde nosotros tenemos que razonar, que pensar mucho y llevar al análisis todo lo que se nos muestra a través del razonamiento. Pero cuando se llega a este estado de conciencia
intuitivo o intuicional, mejor dicho, ya el uso de la mente como la conocemos para resolver problemas ya no funciona, porque se pasa al estado de la razón pura, donde todo aparece como la realidad. Y entonces no es difícil de resolver cualquier problema que se presente. Esa es una enorme ventaja para quienes han alcanzado ese estado, porque lo merecen, porque han trabajado para lograr eso, porque ya no se preocupan en cómo resolver los problemas. Ya todo aparece con la claridad diáfana, meridiana, de que todo está resuelto. Ya la mente adquirió tal poder que se iluminó completamente y ya no es necesario pensar o razonar como lo hacemos los mortales ordinarios, por muy elevados que seamos. Este tipo de seres humanos alcanzan tal poder de su mente que se transforma en una mente muy poderosa que ya no requiere de pensar como estamos acostumbrados. Entonces, a eso se refiere. La vestidura de luz o cuerpo causal es el cuerpo de la intuición, es el llamado buddhi, ¿sí? Es la razón pura, la intuición. Cuando alguien dice, tengo la intuición de esto, quiere decir, sé que esto es así, entonces se resuelve. Entonces, a eso se refiere esto. Entonces, más adelante dice, y donde tienen lugar todas las natividades espirituales, es decir, el nacimiento espiritual. De hecho, este cuerpo causal o esta vestidura de luz es precisamente donde se da nacimiento a los Cristos, a los estados de conciencia crística. Es ahí donde se da precisamente este, este momento, en este nivel o en este plano de la conciencia del ser humano. Alcanza ese estado de conciencia intuicional y precisamente se le llama como el nacimiento del Cristo, en este caso. Oye, Enrique, estos seres que ya han alcanzado un nivel crístico, ¿recuerdan su estado anterior o eso ya quedó en el olvido o en el pasado? Sí, sí, por supuesto que lo recuerdan. Precisamente, recordemos el momento aquel de la muerte de Jesús y cuando lo llevan a la tumba, al sepulcro. Entonces, ese es el simbolismo que después lo veremos, de cómo desciende a lo más material nuevamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo recuerda, porque es ahí donde se forjó ese gran espíritu. Entonces, por supuesto que no lo olvida. Aún hay seres humanos que están entre nosotros hoy en día que pueden recordar sus vidas pasadas, porque ya tienen cierto desarrollo. Pues ahora hay que imaginar cómo estos grandes seres que tienen tanto poder, no habrán de poder hacer una situación de esas. Entonces ellos recuerdan perfectamente todo su pasado. De esa manera pueden ayudar mejor a la humanidad. Así es, precisamente, porque saben, ellos se conserva esa memoria para que no se le olvide nunca que hay que pasar por cada uno de los escalones de la evolución, desde el fondo de los tiempos, desde los reinos elementales hasta la gloria del estado crístico y más allá hasta convertirse en un adepto consumado. Sí, yo lo veo como un alcohólico que fue alcohólico, que tuvo mucho el problema del alcoholismo y que lo logró superar. Esa persona o ese ex alcohólico puede ayudar más fácilmente a una persona alcohólica que uno que nunca lo fue. Yo así lo veo. Claro, sí, claro.
cualquier persona, en cualquier condición en que la vida le haya puesto o que él se haya puesto frente a la vida en una condición deplorable, pero que luego le llega la conciencia de que lo que está haciendo lo está haciendo mal, y entonces inicia su lucha interna y resurge como una persona útil, como una persona brillante, una persona de provecho, no solamente para sí mismo y su familia, sino para muchos más. Entonces cabe perfectamente el símil, porque así es efectivamente. Cualquier persona, en cualquier circunstancia, no solamente un alcohólico, cualquier otro problema que pueda tener en su personalidad y que lo mantenga hundido, ahí aferrado a la materia y sus problemas, una vez de que logra liberarse, pues es algo glorioso, ciertamente. Y así es efectivamente, sobre todo los que están atrapados o hemos estado atrapados por y gobernados por las pasiones, por las bajas pasiones, los bajos deseos y todo eso que nos liga al alcohol y a las drogas y a otro tipo de actividades pues, reprobables para el ser humano. Entonces, cabe perfectamente el ejemplo. Querido Salomón, gracias. Sí, a ti, gracias. Hasta entonces, la mente ha estado gobernando al hombre, es decir, la mente inferior, la mente concreta, la mente que es egoísta, como Herodes a su pueblo. Es decir, aquí empezamos con lo de Herodes, precisamente. Herodes representa esa mente egoísta. Bien, como sea que ese gobierno se ve ahora amenazado, se recurre a la astucia, al engaño, al fingimiento. La mente concreta, dominada por el individualismo posesivo, recurre a artificios para tratar de descubrir el lugar donde residen los poderes secretos que amenazan su larguísima dictadura. Es decir, que la mente inferior empieza a buscar pretextos para tentar, digamos, a esa conciencia que se está elevando y le tienta a ese hombre, a esa persona, le llegan las tentaciones, la tentación de hablar mal de las personas, de criticar, de disfrutar de ciertos licores quizá, o de ciertas actividades que le gustan a la personalidad, que lo único que hacen es lograr que el hombre pierda energía y pierda tiempo y que se distraiga. Esas son las famosas tentaciones. Entonces, por eso precisamente la mente tienta a la mente superior para que caiga, trata de atraerla. Pero si ya está fortalecida la mente superior, por más que haga la mente inferior, no va a ser posible. Terminará por imponerse el poder superior, desde luego que representa la mente superior sobre la mente inferior, porque la mente inferior, como quiera que sea, es hija de la mente superior. Recordemos que no estamos hablando de dos principios diferentes o de dos cuerpos diferentes o de dos valores diferentes. Son la mente superior y la mente inferior, solamente son dos aspectos de un mismo principio. La parte superior, la parte elevada, que tiende hacia lo divino, y la parte inferior que tiende hacia lo inferior, hacia lo mundano. Y efectivamente, como hemos dicho en otras ocasiones, los sentidos del hombre están acostumbrados a convivir, digamos así, con el disfrute que dan las delicias de este plano, ya sea alimento, bebida,
sexualidad, todo lo que nos llama la atención. El deseo de poder, el poder de dominar a otros y todas estas cosas que ya sabemos, ¿sí? Pero eso no es de una sola encarnación. Esto está muy enraizado en nuestra personalidad. Y recordemos que esta personalidad que tenemos ahora es producto de esta larguísima cadena de encarnaciones que hemos tenido, y en cada una de esas encarnaciones hemos realizado acciones que nos dan como resultado lo que somos ahora, con nuestros deseos, con nuestros pensamientos, nuestras ideas, y obviamente que el cuerpo físico, que es la víctima, pues realiza las acciones que el cuerpo mental inferior y el cuerpo de los deseos le está indicando. En el caso de, cuando digo cuerpo, no me gusta mucho usar cuerpo, pero tengo que aclarar los principios, por ejemplo, Atma, Buddhi y Manas, o sea, la chispa divina, que es la mónada, la intuición y la mente, prácticamente son abstractos. No podemos nosotros figurarnos que son cuerpos, el cuerpo de un hombre ya elevado, aunque sea elevado espiritualmente, pero tiene un cuerpo, no. Estos solamente son en sentido figurado. Y decimos cuerpo, pues para que pues podamos nosotros imaginar en nuestra concepción mental algo, ¿no? Para que nosotros podamos tener una base, pero una vez de que ya lo comprendemos o ya lo entendemos, sabemos que no nos estamos refiriendo a un cuerpo efectivamente, sino que nos estamos refiriendo a una esencia espiritual que está ahí, pero que no tiene forma. Ahí está. Eso es lo que somos realmente. El verdadero hombre es eso intangible, pero que se manifiesta a través de este cuerpo y a través de sus deseos y sus ideas egoístas, y eso es lo que somos para este plano. Pero necesitamos de este plano de conciencia para aprender, porque el que no se cae no aprende a caminar en el lodazal o en las partes escarpadas del sendero. Entonces necesitamos de la materia para poder fortalecernos. Es como un gimnasio. Este plano es como un gimnasio para el atleta, ¿sí? O como la pista de atletismo. Ahí es donde se va a fortalecer, en el gimnasio o en la pista, es donde va a establecer sus estrategias para oponerse a las estrategias, a los artificios de los que aquí se habla. Entonces, tenemos un largo recorrido antes de este momento en el que nos encontramos y del que se encuentra ese ser humano que está ya en una condición de conciencia espiritual elevada y que, por supuesto, va a encontrar muchos obstáculos poderosos, ¿sí? Ya veremos cuando lleguemos a la parte esa donde viene la tentación del llamado diablo. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Estos versículos indican que Herodes conocía solamente de oídas el nacimiento de Jesús y la aparición de la estrella, la estrella que guiaba a los magos. El simbolismo es exacto, pues la mente analítica, o sea, la mente concreta, no puede conocer directamente la sabiduría pura y la intuición espiritual representadas por el niño y la estrella, respectivamente. ¿Sí? Es decir, el niño ya está naciendo a una condición espiritual elevada en el plano de la intuición. A eso se refiere. Bien, y la estrella, pues es precisamente esa mente iluminada que ya indica
indica que está a punto de dar nacimiento a un ser, es decir, a un estado de conciencia en el que ya todo es significativo desde un punto de vista espiritual. Bien, continuamos. De la misma manera que los adultos ayudan a los niños, también los mayores en evolución ayudan a los neófitos en la vida espiritual a desarrollar sus fuerzas internas y a armonizar sus vehículos externos. Así, los sabios de Oriente y los pastores, los adeptos y los iniciados rodean con su poder protector al recién nacido e invocan para él la ayuda angélica y divina contra la oposición de las partes tiránicas de la naturaleza humana que pretende dar muerte a lo que quiere acabar con su tiranía. Bien, entonces aquí vemos el símil otra vez de cómo a manera de ejemplo se nos dice que así como los adultos ayudan a los niños, a los pequeños, también los mayores en evolución, es decir, los maestros de sabiduría, ayudan a los discípulos, aquí se les llama neófitos, o sea, los principiantes en la verdadera vida espiritual, y los ayudan a desarrollar esas fuerzas internas y a armonizar sus vehículos externos. Entonces, por ejemplo, a la señora Blavatsky, ella tuvo 7 años de preparación en el Tíbet y se supone que Jesús también estuvo en el Tíbet cuando se desapareció. Ya ven que hay en la vida de Jesús, según los evangelios, una parte que no se sabe nada de él. ¿Sí? Entonces, no se sabe porque precisamente también de la señora Blavatsky, en estos 7 años que estuvo en el Tíbet, no se sabe nada. El señor Olcott, el coronel Olcott, lo único que dice es de que cuando regresó de su retiro en el Tíbet, regresó convertida en un gigante mental. Eso dice, es decir, su poder mental era tan grande que fue notoriamente pues mucho mayor del que tenía cuando antes de que ingresara al Tíbet para encontrarse con los maestros directamente en el Tíbet para que se le preparara para la gran misión que tenía por delante. O sea, aquí estamos viendo también, digamos, guardando las proporciones, estamos viendo también lo mismo que le ocurrió a la señora Blavatsky. También ella, todo lo que tuvo que enfrentar está representado también aquí en la vida de Cristo. Todo eso que hizo la señora Blavatsky de enfrentar todas las opiniones y todo lo que tuvo que mover y que afectar, pues obviamente que es como la fiera que se ve atacada, acorralada y que se defiende con todo, ¿verdad? Para demostrar su poder. Es lo mismo que ocurre con estas fuerzas que están enquistadas, que están enraizadas en la personalidad y que se niegan a abandonar su puesto de privilegio porque quieren seguir ahí. Entonces, esta es la gran lucha. Para ello, entonces, las cartas de los maestros podemos nosotros ver cómo dice que aquellos, aquellos discípulos que son tentados, pues ellos los protegen. Desde luego, si el discípulo lo protege, porque, perdón, lo merece, porque hay discípulos que están apenas, digamos, incursionando o llegando, alcanzando esa estatura espiritual y después de ese gran esfuerzo que han hecho, pues no se encuentran en las mejores condiciones de fortaleza para poder enfrentar todo lo que tienen por delante. Entonces los maestros ayudan con sus energías, ayudan con su guía, ayudan mostrándoles
y fortaleciéndoles por donde deben caminar, no los abandonan, porque las fuerzas del mal, las fuerzas contrarias al bien, van a estar atacando eso siempre. Y hay ocasiones en que, sin que nosotros, o mejor dicho, bueno, lo digo así, sin que nosotros seamos discípulos, así como la señora Blavatsky, por ejemplo, u otros discípulos que ya conocen a los maestros o conocieron, pues siempre hay, hay energías que se mueven en torno a nosotros, que somos muy pequeños, pero también esas fuerzas pues son pequeñas, pero nosotros lo sufrimos. A veces encontramos obstáculos. Hay personas que por más que quieren estudiar, pues se les presenta un problema y otro, y esas fuerzas tratan de alejarlos, ¿sí? Y así es. Entonces, verdaderamente creo que debemos sentirnos afortunados, porque apenas estamos dando los primeros pasitos, así como muy titubeantes, muy debiluchos en estos conocimientos apenas. Ya en otras encarnaciones vendrán otro tipo de pruebas. Por lo tanto, es menester que vayamos sabiendo que siempre habrá fuerzas contrarias, no porque seamos tan importantes, pero en la medida que vayamos creciendo espiritualmente, las fuerzas opositoras irán creciendo, pero seguramente que nosotros iremos mejor armados, con virtudes, con poderes desarrollados y demás, sobre todo el poder del amor. Dice que los sabios de Oriente y los pastores, los adeptos y los iniciados rodean con su poder protector al recién nacido, es decir, aquel que ya despertó a ese estado de conciencia, e invocan para él la ayuda angélica. Recordemos que los llamados ángeles de la Anunciación representan realmente a la voluntad. Entonces, cuando eh, los adeptos y los sabios de Oriente, los maestros de sabiduría, invocan para el recién nacido a ese estado de conciencia la ayuda angélica, quiere decir que apelan al poder de la voluntad interna de ese ser que acaba de despertar a ese estado de conciencia. Entonces, él tiene ese poder de la voluntad ahí, de la voluntad divina, y entonces tiene que ejercerla, pero ellos le ayudan, por supuesto, a sostenerlo, porque las fuerzas que están en contra son fuerzas tremendas, ¿sí? Y que eh, como como es importante sumar a uno más para que vaya a ser un eslabón más en la cadena de amor, de poder espiritual para ayudar a la humanidad, entonces lo protegen, lo ayudan con todo. En la voz del silencio hay un pasaje donde, un precepto donde se le dice que fortalezca bien, que construya bien sus murallas, que sean fuertes y altas para evitar que estas fuerzas puedan transponerlas, traspasarlas y volver a perjudicarlo. Entonces aquí se le advierte y se le protege al, al, al recién nacido en este plano espiritual para que siempre esté alerta, que siempre esté atento a todas estas contrariedades que puede encontrar. Entonces, pues aquí lo dice, y divina contra la oposición de las partes tiránicas de la naturaleza humana que pretenden dar muerte a lo que quiere acabar con su tiranía, que en este caso es el, 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 el recién iniciado en este estado de conciencia superior. Bien. Enrique, hay una pregunta en el chat. Gloria Sí. desde Paraguay dice, gracias, muy interesante el tema. Y pregunta, ¿estas fuerzas a las que te refieres tienen algo que ver con los rezagados?
Bueno, no específicamente, me refiero a, a las fuerzas que ya había yo comentado anteriormente, las fuerzas de la naturaleza humana, que son el egoísmo, la vanidad, el orgullo, los celos, el deseo de poder, de dominio, todo eso es a lo que se refiere. Entonces, como dije anteriormente, son aspectos de nuestra personalidad que los hemos venido cultivando desde hace miles de años y que ahí están y que cuando nos vamos elevando espiritualmente, obviamente tendré que decir que la práctica correcta de los valores éticos y y del ejercicio de la esfera moral en su forma apropiada, entonces siempre habrá la parte contraria, esta de los vicios que tenemos en nuestra personalidad, pues evidentemente que se van a resistir, no van a querer que abandonemos eso. Lo pongo más fácil, ¿no? Por ejemplo, una persona que va a luchar contra la obesidad y está obesa porque tiene una forma de vida desordenada, come lo que le da la gana y a la hora que le da la gana y se mete toda clase de alimentos que son perjudiciales. Entonces, cuando esa persona trata de alejarse de ello, pues el deseo está ahí, tentándolo, ¿no? Y pasa por un lugar donde hay una pastelería, una panadería y ustedes saben que las pastelerías, las panaderías están llenas de olores, de sabores y iluminan ahí con colores los pasteles, las tortas, todo eso. Y entonces el individuo que está luchando contra la obesidad dice, bueno, nada más un poquito, eh, y vuelve nuevamente, cae en la tentación, ¿no? Entonces tiene que vencer esa tentación, tiene que vencer esas emociones, de eso se trata. Entonces, es un ejemplo que yo pongo que bien cabe aquí. Entonces, el hombre que está tratando de alejarse de esa personalidad, pues siempre es atraída por los vicios, por los deseos, las cosas a las que estaba acostumbrada o ha estado acostumbrada, no en esta encarnación, sino el acumulado de todas las encarnaciones anteriores, obviamente que tienen una fuerza tremenda y que es difícil de vencer, pero con la voluntad, sí, el ángel, el ángel de la Anunciación se convierte también en un ángel protector. La voluntad, el poder de la voluntad divina está en el hombre también, pues se pone en ejercicio, se pone en acción y de esa manera se puede salvar el recién nacido. Eso es lo que yo eh, puedo interpretar. Oye, Enrique, una persona que en esta encarnación, bueno, en su encarnación anterior, pudo vencer algún vicio o algún mal hábito, depende mucho, me imagino, de cuánto lo venció, ¿verdad? O hasta qué punto, porque eso retornará como escándalo en su próxima encarnación. Me imagino que será en base a qué tanto pudo controlarlo, ¿o no? Sí, sí, por supuesto, todo es la siembra, ¿no? O sea, todo lo que uno siembre va a tener una cosecha, va a haber un resultado, va a fructificar. Y todo aquello que hemos hecho, lo bueno y lo malo, pues queda ahí, queda en en la luz astral, ahí queda grabado y no puede uno escapar. Ahí nos está esperando cuando regresemos. Y dentro de todo eso que hemos sembrado, pues la siembra está ahí. Entonces, cuando regresamos, recibimos los frutos maduritos, ¿verdad? Entonces, ya no hay nada que hacer, solamente saborearlos o padecerlos.
¿no? El fruto amargo o el fruto dulce. Pero cuando digo el fruto amargo, es el fruto amargo del sufrimiento. Y cuando digo el fruto dulce, también tiene doble sentido. El del placer por las cosas arraigadas en la personalidad o por el placer espiritual también. Entonces, son las dos cosas que nosotros podemos encontrar ahí, pero así es efectivamente. Ahora, eh, desde luego que hay personas que resisten más, eh, pueden convivir más con el sufrimiento, o sea, se han vuelto tan fuertes que el sufrimiento, un sufrimiento de alto grado, lo pueden procesar y las almas débiles, pues con cualquier movimiento, con cualquier brisa que les llega, se mueven y se conmueven y sufren más. Entonces, también está en función de qué fortaleza tenga esa alma, ese ser humano, ese ser espiritual, espiritualmente hablando. Sí, gracias. A ti, Salomón. Agradezco su participación, su colaboración, siempre su presencia, siempre es grata, siempre es bienvenida. Y aunque no participen verbalmente o por escrito, sé que están ahí y se los agradezco de todo corazón. Y eso nos fortalece, nos ayuda a todos, por supuesto. Cada comentario debe ser algo benéfico para todos. Siempre podemos encontrar algo, algo que sea útil para nuestro desarrollo. Así que por eso, pues yo les agradezco que estén.